Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ciencia y Salud, Descodificando la Vida, el espacio donde acercamos la ciencia a tu día a día. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y fundamental para entender el funcionamiento de nuestro cuerpo, la regularización y la señalización molecular. Para explorarlo a fondo, tengo el honor de estar acompañada por la doctora Isabela Rangel, experta en biomedicina. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias, Desiree. La verdad es que estoy encantada de estar aquí para hablar de algo que es clave tanto para la investigación científica como para la formación de futuros profesionales de la salud. Creo que en muchas ocasiones estos temas no se hablan y no se tratan porque solamente están vinculados justo a, como menciono, a profesionales de la salud. Pero creo que es importante que todo mundo conozca y sepa acerca no solamente de conceptos, sino de todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Entonces estoy encantada de estar aquí y de poder enseñar un poquito de lo que yo sé y de lo que he aprendido a través del tiempo. Me encanta tenerte aquí, Isabela. Antes de entrar de lleno con el tema, creo que vale la pena destacar que muchos de estos conceptos pueden sonar técnicos, pero afectan a nuestra salud de manera directa, ¿cierto? Así es, Desiree. La ciencia molecular puede parecer un mundo complicado, la verdad, pero entender cómo funcionan estas señales y regulaciones, entre comillas, en nuestras células nos da pistas sobre por qué enfermamos y cómo podemos tratar enfermedades. Y creo que justo en este periodo de tiempo exclusivamente es sumamente importante conocer esto porque no solamente las enfermedades son más comunes, sino que también es más común el me dio gripa, el no sé qué tengo. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Reconocer estas partes para nosotros también conocer justamente estas señales, como mencioné anteriormente, y regulaciones necesarias para comprender lo que nos está sucediendo. Perfecto. Entonces vamos a empezar desde lo básico. Isabela, para quienes no están familiarizados con estos términos, ¿qué son los genes y las moléculas? Bueno, los genes son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para producir las proteínas que forman y regulan cada proceso en nuestro cuerpo. Podemos verlos como recetas que guían cómo debe funcionar cada célula. Me agrada esa analogía, pero también he oído que no basta con tener los genes, sino que necesitan activarse en el momento justo. ¿Cómo funciona eso? Exactamente, que un gen esté prendido o apagado, entre comillas, depende de señales que la célula recibe. Es como si tuvieras una receta que solo puedes usar cuando tienes todos los ingredientes y el horno está a la temperatura adecuada. Las moléculas son esos ingredientes clave. Sin ellas o sin estas moléculas, básicamente no se podría generar o hacer justamente este proceso. Entonces, a ver si entendí. Además de ser las recetas, ¿los genes necesitan toda una maquinaria molecular para funcionar correctamente? Así es, las moléculas como las proteínas, hormonas y neurotransmisores ejecutan estas instrucciones justamente. Algunas actúan como interruptores que prenden y apagan genes y otras actúan como transportes y transportan justamente información o forman estructuras celulares. ¡Wow! Definitivamente suena complejo, pero también emocionante. Isabela, ¿cuál es la importancia de entender la regularización y la señalización molecular? La regulación molecular permite que las células sepan cuándo activarse o detenerse. Por ejemplo, en respuesta a una herida hay señales que dicen empieza a reparar o detente justamente cuando el trabajo está completo. Sin esta regulación podrían ocurrir problemas graves como el cáncer o algunas otras cosas que evidentemente se provocarían justamente por esta parte que no se activa o no detiene justamente esta respuesta ante algo que está sucediendo. Esto suena bastante serio, pero ¿todas las moléculas reciben las mismas señales? No, cada célula tiene su propio, lo podríamos llamar como lenguaje molecular. Algunas señales son específicas para ciertos tipos de células. Por ejemplo, las células del hígado responden a señales diferentes a las células del corazón, lo que hace que evidentemente todo tenga un funcionamiento, se podrá decir que regulado y de alguna forma muy correcto. Increíble. Entonces, si entendemos este lenguaje, ¿podríamos intervenir en problemas de salud? Exactamente. Muchas terapias, de hecho, actualmente o en la actualidad, especialmente en el área del cáncer,
Buscan corregir justamente estos errores de estas señales o bloquear señales, se podría decir entre comillas malas, que hacen que las células crezcan descontroladamente o tengan efectos adversos que evidentemente no se deberían de tener. En el cuerpo de una persona se podría decir que está funcionando correctamente toda la funcionalidad de su cuerpo. Interesante. Ahora, ¿qué nos puedes contar sobre las vías de señalización? He escuchado que estas son rutas clave en este proceso. Claro, las vías de señalización son rutas que las señales moleculares siguen dentro de una célula. Por ejemplo, y lo voy a ejemplificar para que todos lo entiendan los que están escuchando, imaginen una serie de postes telefónicos conectados por cables. Cada poste transmite una parte del mensaje hasta llegar al destino final. Justamente de esta manera, pues funcionan justamente estas rutas que les podríamos llamar así, o estas vías de señalización que ayudan justamente a que las señales de las moléculas sigan dentro de una célula. Suena a que es como una red bastante organizada. Lo es. Y cada poste o componente de la vía tiene un rol específico justamente. Si uno falla, el mensaje no llega correctamente. Esto puede obviamente provocar enfermedades y provocar muchísimas fallas que en un aspecto, como lo he mencionado, normal no deberían de suceder. ¿Hay ejemplos específicos para estas vías? Sí, por ejemplo, la vía de señalización del factor de crecimiento epidérmico, que es clave para la cicatrización de heridas, o la vía de señalización de la insulina, fundamental para el metabolismo de la glucosa. ¿Cómo es que logramos identificar que estas vías están funcionando mal o tienen algún tipo de problema? A través de investigaciones moleculares y pruebas clínicas, en muchos casos, los biomarcadores nos indican si algo anda mal en una vía específica y pues evidentemente nosotros como especialistas en el área de salud tenemos que evidentemente indagar un poco más allá de eso y pues justamente tratarlo si es que se trata de un problema, ¿no? Bastante impresionante. Ahora, si hablamos de la identificación de los genes involucrados en estas vías, ¿cómo podríamos conocer cuáles son? Bueno, en el ámbito de la investigación, los científicos utilizan técnicas como la secuenciación genética y la manipulación de genes en modelos celulares para identificar qué genes están activos en cada vía de señalización. Por ejemplo, el gen EGFR, que se traduce a receptor del factor de crecimiento epidérmico, está involucrado en la vía de señalización del factor de crecimiento epidérmico. Y el INSR, que se traduce a receptor de insulina, es clave en la vía de señalización de la insulina. Increíble. Entonces, entendiendo los genes que participan en cada vía, ¿los científicos pueden diseñar terapias mucho más específicas? Isabela, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es importante que los futuros profesionales de la salud entiendan y comprendan la regularización y la señalización molecular? Bueno, creo que por muchos factores, pero específicamente creo que es fundamental porque les permite comprender mejor los mecanismos de las enfermedades y cómo funcionan los tratamientos. Por ejemplo, muchas terapias actuales para el cáncer, como lo mencioné anteriormente, buscan corregir justamente estas fallas en estas vías de señalización. Entonces, ¿podrían tomar decisiones más informadas y ofrecer mejores tratamientos a los pacientes gracias a esto? Exacto. Además, esto también impulsa la investigación justamente y el desarrollo de nuevas terapias. Creo que entender estas bases permite que los profesionales de la salud tengan una visión más íntegra del paciente y justamente busquen de alguna manera ayudar, involucrarse, investigar y seguir justamente con esta parte de desarrollo del paciente, pero también de la persona. Isabela, además de mi reflexión, ¿tú tienes algo que darnos a concluir de este tema? Para cerrar este episodio, quiero invitarles a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy acerca de la regulación y señalización molecular, que son en muchos sentidos el lenguaje fundamental de nuestro cuerpo. Como mencioné al principio, los genes son secuencias de ADN que contienen la información necesaria para producir proteínas, las cuales ejecutan y regulan todos los procesos celulares. Las moléculas, como la proteína, las hormonas o los neurotransmisores, son quienes traducen estos códigos genéticos
en acciones concretas dentro de la célula. Así que los genes pueden considerarse como las recetas para la vida, pero son las moléculas las que realmente ponen en marcha estas recetas, permitiendo que nuestro cuerpo funcione de manera coordinada y eficiente. Ahora, ¿por qué es tan importante entender la regulación y la señalización molecular? La regulación es clave porque asegura que todo funcione en el momento adecuado. Las células de nuestro cuerpo no están siempre activas. De hecho, necesitan saber cuándo deben hacer su trabajo y cuándo deben detenerse. Imagina un sistema de tráfico en una ciudad, como lo mencioné en el ejemplo anterior. Las señales de tránsito son fundamentales para que los vehículos y las personas se desplacen de manera organizada y sin accidentes. De igual manera, nuestras células dependen de señales moleculares que les indican cuándo comenzar o detener un proceso. Si estas señales no se producen correctamente, pueden surgir problemas serios, como el cáncer, enfermedades metabólicas, trastornos inmunológicos, entre otros. Las células que no reciben o responden incorrectamente a esas señales pueden crecer de manera descontrolada, lo que lleva a enfermedades. Las vías de señalización son como redes de comunicación molecular. Cada vez que una célula recibe una señal externa, como una hormona o un neurotransmisor, esta señal viaja a través de un sistema de mensajeros dentro de la célula. A través de las vías de señalización, estas rutas permiten que las células coordinen respuestas ante cambios en su entorno. Las vías son extremadamente específicas y el mal funcionamiento de cualquiera de estos claves de comunicación puede causar un desajuste en el funcionamiento del organismo. Un claro ejemplo de ello es la vía de señalización de la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa. Si esta vía se altera, podemos desarrollar condiciones como la diabetes tipo 2. Entender cómo funcionan estas vías de señalización es esencial no solo para los científicos, sino también para los futuros profesionales de la salud. Cuando hablamos de profesionistas de la salud, nos referimos a personas que estarán directamente involucradas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y para tratar las enfermedades de manera efectiva, primero deben entender los mecanismos moleculares que las causan. Si los médicos, enfermeros, farmacéuticos y demás profesionales de la salud comprenden cómo las señales moleculares interactúan en el cuerpo, podrán identificar de manera más precisa los problemas subyacentes y ofrecer tratamientos más específicos. Por ejemplo, en el caso de los tratamientos oncológicos, muchos de los enfoques actuales se basan en corregir defectos en las vías de señalización que permiten el crecimiento descontrolado de células tumorales. Además, los conocimientos sobre regulación y señalización molecular también son cruciales para la investigación. Las nuevas terapias, como los medicamentos dirigidos que actúan sobre las proteínas específicas en las vías de señalización, están cambiando radicalmente la forma en la que tratamos enfermedades complejas. Para que futuras generaciones de profesionales de la salud puedan involucrarse en la creación de nuevas terapias, necesitan tener una base sólida en biología molecular. Conocer cómo funcionan los genes, las moléculas, las vías de señalización y la regulación de estos procesos les permitirá tomar decisiones más informadas, tanto en la práctica clínica como en la investigación científica. Por eso, conocer la regulación y la señalización molecular no es solo una cuestión de interés académico, es una herramienta fundamental para mejorar nuestra salud y tratar de manera más eficaz una amplia gama de enfermedades. Los genes, las moléculas y las vías de señalización son pieza clave del rompecabezas biológico, y su comprensión permite a los profesionales de la salud ofrecer soluciones más eficaces y precisas. En última instancia, esto no solo nos ayuda a tratar enfermedades, sino que también nos da la capacidad de prevenirlas, algo que como sociedad nos beneficiaría enormemente en los próximos años. Gracias por acompañarnos hoy y espero que este episodio les haya ayudado a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo a nivel molecular y cómo este conocimiento puede transformar la medicina y nuestra salud en el futuro. Definitivamente es algo que todos deberían conocer. A ver si entendí. En términos simples, la señalización molecular es un proceso fundamental para el funcionamiento de las células a través de una serie de señales químicas, las cuales hacen que éstas se comuniquen entre sí, coordinando respuestas frente a estímulos internos y externos. Esta red de comunicación permite a las células regular su crecimiento, su ciclo vital, su respuesta a nutrientes e incluso la reparación de daños. Cada una de estas respuestas depende de vías específicas que actúan casi como circuitos eléctricos dentro de la célula. Sin embargo, esta red de señalización no es estática, es dinámica, altamente regulada y su correcta función es crucial para el equilibrio de nuestro organismo. Para tener un buen cierre, antes que nada muchas gracias a la doctora Isabela que estuvo presente en nuestro podcast el día de hoy y se hizo un tiempo para venir a explicarnos este tema súper fantástico e interesante.
Muchos pensarán que puede ser irrelevante, pero la verdad para nosotros nos es de importancia debido a que podemos aprender sobre cómo se maneja esto de lo molecular en nuestro organismo, siendo que la biología molecular sigue revelándonos secretos sobre la vida y cada descubrimiento nos acerca a un futuro con medicina más personalizada y efectiva. Hoy podemos saber que pequeñas modificaciones en la expresión de un gen o en la actividad de una vía de señalización pueden marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Por eso, los científicos trabajan incansablemente para descifrar estos códigos biológicos y encontrar maneras de intervenir cuando algo no funciona correctamente. Además, la comprensión de la señalización molecular es clave en la investigación del envejecimiento y la longevidad. Estudios recientes han demostrado que ciertas vías metabólicas pueden influir en cuánto y cómo envejecemos. ¿Podría la ciencia ayudarnos a extender la vida manteniendo la calidad de salud? Es una pregunta muy fascinante que te deja pensando, pero gracias a esta información podemos llegar a poder contestarla. Si tienen ganas de seguir con esta investigación, les dejo esa pregunta para que puedan seguir preguntándose e investigando más sobre el tema y poder llegar a una respuesta. En la última instancia, lo que hemos visto hoy nos recuerda que somos el resultado de una danza compleja de señales moleculares. Cada célula de nuestro cuerpo está constantemente comunicándose, respondiendo y adaptándose a su entorno. Y si logramos entender ese lenguaje con mayor profundidad, podremos encontrar nuevas formas de tratar enfermedades, mejorar la calidad de vida y quizás hasta, redefinir los límites de lo que significa ser un humano. El futuro de la biología molecular es prometedor y lo que hoy nos parece ciencia ficción, porque muchos lo pueden tomar como algo que tal vez no crean, pero lo que uno nunca sabe es todo lo que pasa dentro de nosotros. En unos años podría ser una realidad cotidiana. Nos queda mucho por aprender, pero cada paso que damos nos acerca a un mundo donde la salud y la tecnología trabajan juntas para construir una vida mejor. Muchas gracias, Isabela. Creo que hemos aprendido mucho sobre cómo el lenguaje molecular, la regularización y la señalización impacta en nuestra salud. No, al contrario a ti, Desiree, gracias por la invitación, gracias por este espacio y también gracias por permitir justamente que personas de todas las edades que nos están escuchando justamente aprendan y reflexionen acerca de temas tan importantes que, como lo mencionamos en estas reflexiones que dimos al final, no solamente cambian, importan en esta facultad médica, sino en todos, y creo que justamente dar estos espacios es de suma importancia para crecer como personas y como sociedad. Así que gracias a ti, Desiree, por la oportunidad, por el espacio y pues justamente por permitir que este tema se aborde y sea partícipe de la vida de muchos jóvenes y muchas personas que nos están escuchando en este momento. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en Ciencia y Salud, Descodificando la Vida. En cada episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la ciencia, desentrañando misterios que están a la base de nuestra salud y bienestar. Desde los avances más recientes en medicina hasta los pequeños secretos que puede ofrecer el día a día para mejorar nuestra calidad de vida. Es un verdadero placer compartir este viaje con ustedes y poder ofrecer información útil, relevante y sobre todo, confiable. Recordemos que nuestra salud es el resultado de lo que hacemos día a día. Lo que comemos, cómo nos movemos, cómo manejamos nuestras emociones y, por supuesto, el cuidado que brindamos a nuestra mente y cuerpo. Nos emociona que estén con nosotros, que nos escuchen y que compartan estos aprendizajes. Siempre hay algo nuevo por descubrir y compartir, porque la ciencia está en constante evolución y nosotros también. Así que los invitamos a seguirnos, compartir sus opiniones y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo episodio donde exploraremos nuevos temas que nos ayudarán a entender el mejor, maravilloso y complejo sistema que es la vida humana. Hasta pronto y sigan cuidándose. Por acompañarnos en Ciencia y Salud, Descodificando la Vida. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!